Bien clarito, le advertí al malnacido que me las iba a pagar todas juntas. «Madre, te va a hacer falta Jacinto», le dije, pero no me creyó. Como tampoco me creyó mi remedo de marido, ni mi asquerosa suegra, ni cuando denuncié que el infeliz de mi cuñado abusó de mí cuando nadie estaba en la casa. Es algo normal en colonias marginales que nos ven a las mujeres como simples objetos. Soy Micaela. Me casé con Rubén por el mismo motivo que todas las adolescentes que han vivido siempre en el mismo lugar donde vivo, por quedar embarazadas de un galán sin oficio ni beneficio. Y al igual que todas, se nos condena a vivir en la casa de los suegros, pues nuestra familia casi siempre nos da la espalda, por haber deshonrado a la familia. Y maldita sea, odio admitirlo, pero qué razón tenía mi mamá cuando me aconsejaba alejarme de ese estúpido vicioso. Afortunadamente, me las ingenié para no embarazarme, pero pasé por un infierno por confiar en un estúpido vicioso. No es raro que la mayoría de las quinceañeras tengan su primera vez durante su fiesta de 15 años, más en el lugar donde vivo. Soy de Ecatepec, de un barrio llamado La Laguna Chiconautla. Algunas personas sabrán el por qué es uno de los peores barrios para vivir. No es por la criminalidad, mañosos hay donde sea. Es debido a que es reconocido como una especie de distopía por su precariedad, lo más jodido que te puedas imaginar. A diferencia de lo más fino de la ciudad, estos barrios, en la periferia de la Ciudad de México, reflejan la realidad de la pobreza y la marginación en el municipio. Pero aquí nos tocó vivir. Mi papá era herrero y siempre tenía chamba. No teníamos lujos, pero comíamos a diario, lujo que muchas personas no se pueden dar hoy en día. Mi padre era consentidor con nosotras. Todas fuimos mujeres, para su desgracia, pero era callado, cosa muy diferente a mi madre. La adoro, pero habla hasta por los codos, y qué razón tiene siempre en todo lo que dice. Rubén trabaja con mi papá, y desde siempre me había echado el ojo. Yo nunca le hacía caso por respeto a mi padre. Y claro, a mi madre, que parecía pantera, siempre que el pelafustán estaba solo en el taller. Siempre desconfió de él, y siempre debía haberle hecho caso. Pero una de chamaca lo único que busca es la manera de salir de esta miseria, cosa que nos lleva a cometer a veces tonterías de las que más tarde o más temprano nos llegamos a arrepentir. Me estaba poniendo bien, ya iba en tercero de secundaria, y pues es cuando una se empieza a desarrollar, cosa que Rubén no pasó por alto. De un tiempo acá comenzaba a querer sacarme la plática, pero yo trataba de evitarlo. Y una vez mi mamá me sacó de las orejas del taller de mi padre. Me puso la regañiza de mi vida. Ya te he dicho 1000 veces, chamaca, no hables con ese vicioso. Solamente quiere hacer de las suyas contigo, y te va a terminar botando en su chiquero lleno de ratas y pulgas. Te vas a convertir en la sirvienta de su piojosa familia. Esa vez mi jefecita se encendió como nunca la había visto, y realmente no la culpo, ni entonces ni ahora. Nadie lo sabe, pero mi papá realmente rescató a mi mamá de una vida así. Por eso tenía tanto miedo de que me pasara lo mismo. Y sé que sonará tonto, pero en esa edad lo único que una quiere es echar desmadre, salir a bailar, divertirse, a nuestra precaria forma, pero hacerlo. Conocer muchachos y las experiencias de las chavas de nuestra edad. Y nunca falta aquella que malaconseja a las demás, probablemente porque su vida es mucho peor que la de nosotros, o algo por el estilo. Esta chava era Viviana. A pesar de estar en mi mismo salón, ya tenía 2 hijos de diferente padre, cosa común también en ese lugar, y nos decía que lo que los padres buscaban era vernos siempre a sus pies,
que solo nos querían porque hacíamos el quehacer, pero que realmente ni les importábamos. Esas palabras calaron hondo en mi mente. Es decir, era la menor de todas, y era yo la que hacía todos los quehaceres. Debía ser cierto entonces, y por alguna estúpida razón, comencé a pensar que mi madre solamente me estaba usando, y mi cabeza confundida comenzó a planear la manera de irme de esa casa, de buscar mi fortuna y todo eso. Y se llegó la fecha de mis 15 años. Comenzaron los ensayos, y pedí que Raúl fuera chambelán. A duras penas, y a falta de algo más decente, mi madre tuvo que aceptar. Y ahí fue donde comencé a aflojarle al vato, con la condición de que realmente me sacara de ese sitio y nos fuéramos lejos. Me dijo que sí, pero que debía ser suya para firmar nuestro trato. Le contesté que hasta el día de la fiesta, y sería donde nos desapareceríamos de la vista de mis padres. Nadie sabe lo que tiene hasta que lo pierde. Esa noche que nos fugamos de mi casa, llegamos a la posilga donde este remedo de hombre vivía. Apenas si se podía pasar de la gran cantidad de basura que había en la entrada, y dentro no era mejor. Sentí una mirada lasciva y lujuriosa apenas entrando. Era Jacinto, el hermano mayor de Raúl. Desde el primer momento en que pisé ese chiquero que llamaban casa, me echó el ojo encima. La madre de los tipos era una mujer gorda y muy grande llamada Casilda. No quiero que piensen que es por discriminar, pero al decir que eran un asco de personas, es porque lo eran. Las hijas de Casilda no tenían ni siquiera mi edad y estaban embarazadas, sucias, mostrando aún el comportamiento infantil de una niña de barrio pobre, con moquitos en sus narices sucias. Eran unas niñas, carajo. Iba a protestar cuando un potente golpe me hizo azotar en el piso. Casilda me ordenó quitarme el vestido y usar unas ropas andrajosas. Como mi madre me enseñó a nunca dejarme de nadie, la mandé bien lejos. Ustedes ya sabrán hasta dónde. Y le dije que no era su criada. Pero entre Raúl y Jacinto me sometieron por haberle respingado a la matriarca. La robusta mujer me dio la golpiza de mi vida. Me dejaron tirada por todo el patio en la noche, sin agua ni comida. Busqué la manera de zafarme, pero era imposible. Apenas te veían fuera, los mismos vecinos le avisaban. Al parecer, la mujer era temida en esa calle, y no era para menos, pues andaba en negocios sucios, y sus niñas eran las que pagaban. Después de una semana de rebeldía, el hambre comienza a doblegarte, y finalmente cedí a ser la mujer de Raúl y la criada de la familia, tal como mi madre me lo había dicho. Jacinto trató de acercarse a mí varias veces, pero Casilda lo reprendía de golpes tan fuertes que no entendía cómo una mujer podía ser tan salvaje. Este se arrinconaba en una esquina y murmuraba cosas inentendibles. Raúl fingía ser bueno conmigo, solamente para tener relaciones, pero jamás me dio ni un centavo para comprar ropa o zapatos. Jamás me dio un solo motivo para quererlo, pues después de tenerme, se iba al cuarto de al lado. Casilda comenzó a salir seguido a la calle, llevando siempre consigo una bolsa negra y volviendo a las horas con un fajo de billetes. Sabía que había algo sucio, pero no preguntaba nada. Raúl ahora venía y compraba chatarra. No quería darle la cara a mi padre, eso era claro, y en esos momentos me quedaba sola. Casilda le había advertido a Jacinto qué le pasaría si me llegaba a tocar, pero esa tarde descubrí algo. Realmente no estaba afectado de la mente, no en el sentido en que puedes describir una enfermedad, pero sí era un depravado y muy inteligente. Él mismo lo confesó, poniendo una afilada cuchilla en mi garganta. Desde el primer día, como dije,
me había echado el ojo, y fue contundente. Si llegaba a decir algo, nadie me iba a creer, porque todo el mundo pensaba que estaba demente, enfermo, cosa que aprovechó para poseerme como un animal. No era algo agradable, era repugnante, asqueroso. Su putrefacto aliento, su cuerpo sin haberse bañado por semanas, era algo que me provocaba arcadas de vómito. Pero me amenazaba con que si me quejaba sería peor, y tal como dijo. Le dije a Raúl y se burló de mí. Le dije a Casilda y me volvió a golpear después de burlarse de mí. Estaba atrapada en ese lugar, sin chance de salir de ninguna manera. Jacinto fingía ante su familia y sus víctimas que padecía de sus facultades. Era la manera en la que podía acercarse a las personas y robarles o abusar de las chicas. Era algo ruin y despreciable, pero por increíble que parezca, su familia realmente pensaba que el tipo estaba mal de la cabeza, al grado que lo trataban como tal. Le daban de comer en la boca, le procuraban cosas como si fuera un niño. Incluso había gente que dudaba de que realmente fuera un delincuente. Pero por otro lado, había gente que le había denunciado y sufrido las consecuencias. Era algo que sencillamente el demente no toleraba, y lo ponía muy claro. Siempre traía una cuchilla muy afilada guardada a la cintura, además de que ser astuto y de que mucha gente le tenía miedo, al grado de guardar ese secreto incluso a su propia madre, que ni siquiera sospechaba o no quería creer que sus niñas estuvieran embarazadas de su propio hermano. Ella pensaba todo menos lo obvio, y es que el maldito era un cerdo en toda la expresión de la palabra, cínico y sádico. Incluso tenía amenazadas a las niñas con hacerles algo malo si hablaban. Por eso siempre andaban callando entre ellas y callándome a mí para que no hablara. Eso, más que dar miedo, daba tristeza, coraje y rabia, al grado de hacerme dudar de mi propia cordura. Mientras tanto, el muy maldito seguía abusando de mí cada que tenía la oportunidad, sin que pudiera hacer algo en ese momento para remediarlo, pues cuando llegaba su familia, fingía nuevamente estar enfermo para que nadie sospechara. Y al parecer, las chiquillas no eran las únicas que habían sufrido a manos de este maldito infeliz. Algunas de las pequeñas que deambulaban por la calleja mugrienta tenían signos visibles de embarazo. Algunas de ellas tenían moretones recientes en sus caras o cuerpecitos, y miraban no con miedo, sino con terror a Jacinto. Incluso la gente sabía que con Casilda, pero especialmente con Jacinto, nadie se metía, y salía vivo para contarlo. Raúl, por otro lado, era un pobre idiota que ni al caso. Si acaso sabía de los negocios de su madre, o de los crímenes de su hermano, o disimulaba muy bien, o de plano los ignoraba, pero a la vista saltaba que lo único que le importaba a esa familia era hacer daño a otros y ganar por hacerlo. Una de las chiquillas de Casilda fue enviada a casa de una tía. Calculo que estaba a días de que tuviera su bebé. Regresó casi un mes después, con las manos vacías. Mientras tanto, Jacinto nuevamente comenzaba a mirarla de manera sucia y animal. Era claro lo que iba a suceder nuevamente en poco tiempo. Yo nada podía hacer. Tenía que cuidarme a mí misma de no terminar navajeada por ese bastardo miserable. Y sobre todo, no les iba a dar el gusto de traer al mundo a una criatura de su sangre maldita. Al menos en eso sí les iba a fallar su deseo. Bajo ninguna circunstancia lo iba a permitir, por lo que tomé medidas, cosas que recuerdo que me decían cuando era más chica. Una de esas cosas que se me quedó muy grabada y que bien recuerdo era haber escuchado a mi madre alguna vez hablar algo referente al té de ruda
para no quedar encintada sin previo aviso, o sin ser planeado. Además de otras hierbas que claramente no vamos a colocar aquí. Lo hice con el firme propósito de no darles un heredero a esas malditas bestias, y frecuenté a tomar a diario esos tés. No quería tener un hijo de ninguno de esos malditos bastardos. No lo merecían, ni yo lo deseaba. Y las niñas sencillamente me miraban y me hacían señas con sus deditos en la boca de guardar silencio al verme llorar. Especialmente la que había regresado, pues eran 3 hermanitas. La verdad, no puedo culparlas. Ellas eran más víctimas del maldito de Jacinto que yo misma. No había ninguna otra explicación posible. Él era el padre de esos bebés, y Casilda probablemente le creía todo su teatro de estar mal de la cabeza, pues a decir verdad, lo tenía bastante bien estudiado. Tal pareciera que tuviera alguna enfermedad mental. Se movía y se comportaba como tal, y la maldita vieja, mientras tuviera dinero para sus vicios, lo demás no le importaba un carajo. Esa ocasión en que nos volvimos a quedar solos, Jacinto me golpeó hasta cansarse, antes de tomarme otra vez, recordándome que me había advertido claramente que no se lo dijera a nadie, pero al mismo tiempo burlándose, porque de todas maneras nadie me quiso creer. Cuando llegó Raúl esa tarde, apenas si le dio tiempo al Jacinto de bajarse de encima de mí, yéndose a fingir su papel en su rincón de siempre. Las niñas decían lo mismo de él. Me dijo Raúl, pero velo, está todo idiota. Apenas si sabe que es una persona. Más bien, es como un animal lisiado. Era lo que pensaba que era su hermano, que de haber podido, lo habría acuchillado, pero eso arruinaría sus planes, y era precisamente por esa razón que las niñas me pedían no decir nada, porque nunca nadie les creyó, y encima porque sabían perfectamente de lo que era capaz de hacerles, mientras el maldito infeliz se reía de todas, jactándose de que saldría bien librado e impune como siempre. Las cosas se me estaban haciendo eternas, y mi espíritu estaba tan quebrado que me sentía como si estuviera borracha todo el tiempo, mareada, débil, cansada y adormecida. La última vez que me tomó por la fuerza, me hizo daño con el cuchillo. Finalmente me harté, lo aparté violentamente de mí y lo aventé. Le advertí de que se iba a arrepentir toda su vida. Madre te va a hacer falta, desgraciado, te lo juro. Madre te va a hacer falta. Mientras él reía divertido ante la llegada del inútil de mi disque esposo. Pero no todo dura para siempre. Algo sucedió, algo malo, al grado que la Casilda llegó a prisa, tomó a sus hijas y el inútil de Jacinto y corrieron entre las casuchas de cartón. No sin antes dejarle un papel en la mesa a Raúl y darme un sendo garrotazo en la cabeza, creyéndome muerta. Me dejaron ahí tirada. La policía a veces es más cruel que los mismos delincuentes. Recuerdo entre el desvanecimiento cómo pasaron 2 veces por la casucha. Me vieron y no se molestaron en ver si estaba viva o no. Sencillamente se fueron. Cuando desperté, ya había amanecido. De las chozas de madera y cartón, nadie se asomaba, aunque sabía que estaban dentro. Tomé el papel de la mesa y me dirigí sin rumbo, a la calle, a mi casa. No sabía dónde estaba. Luego supe que era el barrio Las Golondrinas, y yo que pensaba que no podía haber un sitio peor que donde yo vivía. Mi madre al verme pegó el grito en el cielo. No me quiso recibir, prácticamente me corrió. Y no la culpo, estaba defraudada, decepcionada. No me creyó ni una palabra de nada de lo que le dije. Mi padre callado,
simplemente le temblaba la ceja derecha. Algo me decía que iba a suceder lo que nunca. Y pasó. Mi padre de un grito mandó a callar a mi madre. Nunca le había gritado. Ella, agitada y sofocada, obedeció. Conozco a mis hijas, y si Micaela dice que esto pasó, es por algo. La actitud de mi mamá cambió inmediatamente. Más calmada, me preguntó santo y seña de lo que había pasado ese medio año. Le conté todo. Casilda era bien conocida por hacer negocios sucios, y eso la hacía intocable. Todos sabían, o creían saber, que Jacinto estaba mal de la cabeza, pero la gente recuerda también que muchas muchachas desaparecieron en esa colonia, cerca de esa casa. Fuimos a denunciarlos, pero nadie nos hizo caso, ni viendo las lesiones siquiera. Mi mamá lloró por primera vez en años. Nunca la había visto ponerse así, y mi padre, raro en él, nos dijo que solo había un remedio. Regresamos a la choza esa, y tomamos algunas cosas que yo sabía eran de Jacinto, y nos fuimos rápidamente de ahí. Ya la gente comenzaba a asomarse curiosa. El asunto fue tomado como una gran mentira. Lo malo de vivir en estos lugares es que se nos tacha de lo peor, de pandilleros, viciosos, criminales y demás cosas. Ante las miradas de vecinos, familiares, propios y extraños, sencillamente yo era de lo peor, y eso me hizo caer en una rabia y una tristeza depresiva. Ya había pensado en quitarme la vida, cuando mi padre dijo que ya era suficiente. Era hora de visitar a alguien. Nos llevó nuevamente a las golondrinas, pero de sentido contrario. Llegamos a una casa no tan deprimente. Estaba limpia, olía a café y a hogar, pero también a muchas hierbas. Era la casa de doña Gertrudis, la madrina de mi papá. Escuchó atentamente la historia. Sí me creyó, pero dijo tajantemente que no denunciara, que no serviría de nada. Lo mejor para librarte de todo eso es vengarte. Me pidió llenar un frasco con sangre de mi periodo y orina, chile, tabaco, entre otras especies, y los objetos que tomamos, enterrarlos en donde ese tipo solía echarse, y comenzaría el tormento. Si quería volverse loco, su deseo se le iba a cumplir. No entendí las palabras de la madrina de mi papá, pero mucho menos que me pidió que me regresara esa pocilga, pues debía ser yo misma quien colocara el hechizo debajo de donde ese maldito dormía. Pero a fin de cuentas, accedí. Con tal de ver que realmente surtiera el efecto que yo deseaba, me regresé a la choza. Hice todo como la bruja Gertrudis me ordenó, y me quedé a esperarlos. No tardaron ni 5 minutos en llegar. No se sorprendieron al verme ahí. Para ellos, yo era casi como un perro. En cuanto entraron, el malparido de Jacinto apenas si se sentó en su hediondo catre. Comenzó a ponerse muy mal. Simplemente de verme, pues sabía que le provocaba deseo, y según el hechizo, se iba a activar cuando estuviera excitado. El tipo comenzó a convulsionarse violentamente y a vomitar. Primero normal, al grado que Casilda le acomodó un fregadazo tan fuerte que lo noqueó. Pero en cuanto despertó, las cosas comenzaron a ponerse cada vez peor. Al parecer, cada vez que se excitaba de verme, el hechizo de la bruja hacía efecto más y más fuerte. Comenzó a convulsionar más seguido y con más frecuencia. La vieja Casilda era malvada. Probablemente no se tocaría el corazón para matar a alguien, pero también era muy supersticiosa, y a pesar de todo, era su madre. Jacinto comenzó a tener horribles alucinaciones, y comenzó a gritar como enloquecido.
al grado de sacar su cuchillo y darle estocadas al aire, como si viera algo espantoso que se abalanzaba hacia él y que solamente él podía ver. Los gritos eran tales que la gente de las casas de alrededor preferían encerrarse, o se iban y no volvían hasta el día siguiente. Y todo comenzó a ponerse mal. Llegaron a ver a Casilda, supongo la gente para la que trabajaba. Estaba empezando a dudar de seguir si este cuate no se calmaba. Lo llevaron al médico, quien no encontró una razón para su comportamiento. Le recetaron calmantes, pero ni así dejaba de convulsionarse, ni tampoco de tener alucinaciones. La semana que siguió, lo llevaron con un psicólogo, que de igual manera no encontró algún padecimiento relacionado. Le dio medicamentos para dormir, pero tenía pesadillas, por lo que no sirvieron de nada. Lo llevaron al área de psiquiatría, pero a pesar de los esfuerzos y las terapias, simplemente no pasaba nada, no había mejoría. Casilda estaba más que enojada, asustada. No encontraba qué hacer, una por ser su hijo, otra porque le estaba arruinando el negocio. Fueron a ver a un especialista, que por lo que supe, solamente le sacó dinero, pues nada de lo que le hacían a Jacinto resultaba efectivo. Lo llevaron a una clínica donde atenderlo, en caso de que tuviera epilepsia o algo similar, pero no pudieron saber ni siquiera qué era lo que lo tenía tan mal. Claramente yo sí que lo sabía, y me regocijaba en secreto cada que ese maldito se ponía mal. La última solución que le dieron las enfermeras de una de las clínicas que visitaron era de dejarlo en manos de Dios, llevarlo con algún sacerdote, un exorcista. Probablemente se trataría de alguna cosa espiritual. Casilda se pasó días tratando de encontrar al sacerdote indicado. En la iglesia de la Covadonga en el centro, había un sacerdote que hacía oraciones de liberación y cosas espirituales de ese tipo. Tardaron mucho en que les diera una cita, hasta que finalmente lograron conseguir un lugar en su agenda. Tal como dijeron, ese sacerdote se la sabía, al grado de descubrir que Jacinto no padecía de sus facultades mentales, cosa que sorprendió a la misma Casilda, pero ese no era el punto, sino curarlo de lo que le aquejaba, pues las convulsiones cada vez eran peores, y ahora vomitaba sangre y algunas cosas negras asquerosas. Pasaron horas dentro de la parroquia, y le hicieron de todo, pero al parecer ni siquiera eso era suficiente. Ni los ritos ni las oraciones podían sacar de su estado al maldito de Jacinto. Casi sentía lástima por el pobre infeliz, pero después de todo lo que me hizo, y de todo lo que fingió que era para poder hacerlo con total impunidad, no podía sino alegrarme de que lo estuviera pagando. Después de varias sesiones, el sacerdote mismo aceptó que el último recurso posible era el de llevarlo con una bruja. En ese momento me dio miedo, porque pensé que me descubrirían que yo le había hecho algo, pero lo que les dijeron fue impactante. Dijeron que habían tomado algo que no debieron tomar, una persona que no debía estar con ellos y que debían devolverle a su casa. Casilda me arregló y me llevó en persona a casa de mis padres, sin peros, sin quejas, solamente me dejó. Lo último que supe fue que la bruja los despachó al mismísimo Catemaco, donde quizás podían curarlo de su padecimiento. Doña Gertrudis conoce algunas brujas del barrio y de algunos otros. Todas sabían dónde habían enviado a Jacinto, sabían lo que había hecho y ya iba con encargo. Dicen que pasaron horrores desde que se fueron, que ellos mismos comenzaron a ver cosas estando al lado de él, y que cuando llegaron allá,
El ritual que le hicieron fue tan pesado que se asustaron a morir. Finalmente pudieron quitarle esas convulsiones, vómitos y alucinaciones a Jacinto, pero a un alto costo. El tipo no solo quedó estéril e imposibilitado para volver a engendrar familia nunca más, sino que su sueño, su teatrito de fingirse enfermo de sus facultades mentales para cometer sus fechorías, finalmente se le concedió, pues por alguna razón quedó como ido, como perdido en un trance. Debía sentirme mal, pero realmente me alegra que finalmente ese maldito desgraciado recibió justo lo que merecía.